¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Otra vez tenemos un video de metabolismo. Ahora nos vamos a enfocar en una vía que se denomina gluconeogénesis. Y como en todas las rutas metabólicas, vamos a comenzar con estas generalidades. La primera, como tal, la gluconeogénesis tiene el propósito de sintetizar glucosa a partir de ciertos metabolitos que no son carbohidratos, ¿ok? Esa es su definición, por ende. En cuanto al compartimento, nosotros vimos que existen ciertas enzimas que únicamente están presentes en algún punto de la célula. Aquí para la gluconeogénesis, las enzimas que van a estar participando pueden estar tanto en mitocondrias, es decir, ciertos pasos se van a dar únicamente en la mitocondria, mientras que va a haber otros que están especializados para el citosol, por eso se dice que es una ruta de compartimento doble. Además, en cuanto a los tejidos que realizan la gluconeogénesis, tenemos que son principalmente hígado y riñones, por el mismo hecho de que son quienes tienen estas enzimas y pueden realizar la síntesis. Muchas veces surge una pregunta por ahí cuando se estudia la vía, y es que nos llega un dilema, ¿no? ¿Es acaso la gluconeogénesis una glucólisis inversa? Para responderla hay que aclarar ciertas cositas. ¿Okay? Número 1. El propósito es sintetizar glucosa. Entonces por ahí podría haber cierta relación porque la glucólisis tiene un propósito totalmente contrario. ¿Ok? La glucólisis va a degradar esa glucosa, la va a deshacer. Ahora, gran parte, un muy buen porcentaje de las enzimas que participan en gluconeogénesis también están en glucólisis, únicamente que son hacia direcciones contrarias. Es algo que vamos a ver más adelante y les va a quedar mucho más claro cuando entremos al esquema. Ahora, existen ciertos pasos que, por ejemplo, involucran reacciones que únicamente van a dar a una dirección. Uno de estos sería el caso de la piruvato-quinasa. Vimos en glucólisis que la piruvato-quinasa me transformaba el fosfoenol piruvato en piruvato y únicamente iba para esta dirección. No podía hacer el paso contrario. En estas situaciones nosotros vamos a tener que hay otras enzimas que participan y entonces me permiten generar la conversión hacia el otro lado. Ahora sí, vamos a lo que sería cómo es que yo puedo sintetizar glucosa, ¿sale? ¿Cuáles son los precursores de la vía? Tenemos que la gluconeogénesis se puede dar a partir de algunos aminoácidos que se denominan glucogénicos. Estos aminoácidos como el aspartato, la asparagina, son útiles ya que mediante reacciones anapleróticas me permiten formar un metabolito que ya conocemos, que vimos en ciclo de Krebs y que se denomina oxalacetato. El oxalacetato es un metabolito que va a estar dentro de la gluconeogénesis y entonces me va a permitir desviar ciertos productos hacia esta ruta. Además, existen casos como el del lactato, que ya saben ustedes, el lactato lo obtengo mediante una reacción que hace la lactato deshidrogenasa, en donde yo puedo formar el lactato a partir de piruvato. Algo que tiene esta enzima es que es reversible, es decir, yo también puedo ir hacia el lado contrario, yo puedo obtener una molécula de lactato y esta convertirlo a piruvato y ahora sí participar en gluconeogénesis. Otro ejemplo sería la alanina. Esta es mediante una reacción de transaminación. Yo cuando le quito el grupo amino a mi alanina, en automático tengo que se forma un piruvato porque su estructura es prácticamente idéntica. Lo único que lo hace diferente es este grupo amino. Si se lo quito, ahora sí obtengo piruvato. Por último está el caso del glicerol. Este es un alcohol, ¿ok? En el organismo lo vamos a encontrar unido a ácidos grasos. Tengo mi molécula de glicerol, ácidos grasos, ¿sale? Y a esto en conjunto se le denomina un triacilglicérido. Cuando yo hago lipólisis, separo estos componentes y entonces mi glicerol, que puede circular por sangre, entra a la célula y se convierte a una molécula que también conocemos de la glucólisis, que se denomina dihidroxiacetona fosfato. Sé que la recuerdan. ¿Qué es lo interesante aquí? Vamos a ver que la ruta en sí va a comenzar con el piruvato, pero también es posible generar gluconeogénesis a partir de pasos que ya van mucho más adelante. O sea, un aminoácido glucogénico, por ejemplo, el aspartato, me va a poder formar glucosa si se mete a la célula
al ciclo mediante el oxalacetato. En cambio, el glicerol también puede entrar a gluconeogénesis, pero mediante ¿qué? Dihidroxiacetona fosfato. A continuación, les voy a aclarar un poquito más con lo que sería la ruta en sí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Todo empieza en la mitocondria. Aquí en la matriz vamos a tener al piruvato, que se va a convertir en una molécula de oxalacetato gracias a una enzima, que es la número 1, y se llama piruvato carboxilasa. Su mismo nombre nos dice cuál va a ser el mecanismo: agregar carbono, porque esa va a ser la principal diferencia entre uno y otro. Piruvato tiene 3 carbonos, oxalacetato tiene 4. Voy a tener que componer ese carbono que me falta. ¿Cómo lo hago? Primero necesito la activación gracias a una molécula de ATP que me va a donar, ya saben, un fosfato de alta energía y me va a permitir generar esa reacción. Además, tengo que como cofactores van a participar tanto el bicarbonato como una vitamina que es la biotina. El primero de ellos va a ser el que me va a donar ese átomo de carbono. Ya que hago la reacción, ocurre un problemita con el oxalacetato. Como tal, la molécula no puede pasar la mitocondria, ¿sale? Es impermeable. Tiene que convertirse a malato, que ya vimos que era un metabolito del ciclo de Krebs, y lo va a hacer mediante una enzima que también ya vimos en videos anteriores, es la malato deshidrogenasa. Ojo aquí, en ciclo de Krebs, la malato deshidrogenasa iba de aquí para acá, ¿okay? Esa era la dirección en la que nosotros la queríamos hacer trabajar. En cambio, en gluconeogénesis vamos a realizar la dirección inversa. El oxalacetato se transforma a malato gracias a la adición de un NAD que reducido para que salga como oxidado y me dé el malato. El malato, sí es permeable a la membrana, va a poder salir de la mitocondria sin ningún problema, y ya que está en el citosol, se convierte de nuevo a oxalacetato mediante misma enzima, malato deshidrogenasa, y ahora sí el oxalacetato finalmente puede seguir su ruta. Si el oxalacetato fuera permeable, pues nos ahorraríamos todo este último paso, porque no tendría que hacer esa conversión a malato para después salir. Sin embargo, así es la célula, así es la vida. Ya que tengo el oxalacetato, lo voy a convertir a fosfoenol piruvato mediante una enzima, aquí se las anoté, fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Necesita una molécula de GTP para donarle ese grupo fosfato que le falta, ¿okay? Ya lo gana, y además voy a tener que el fosfoenol piruvato, si se fijan, se va a liberar de un carbono. Este únicamente tiene 3 carbonos, este tenía 4. ¿Cómo lo voy a liberar? Mediante CO2. Sale. Ahora, ¿qué ocurre? El fosfoenol piruvato puede generar lo que sería la vía mediante las mismas enzimas de glucólisis, únicamente que vamos a ir hacia dirección inversa. Si ven, por ejemplo, los diagramas que hay en ciertas bibliografías, ustedes tienen que la glucosa va bajando mediante reacciones hasta llegar a piruvato, ¿okay? En gluconeogénesis nosotros vamos a ir al otro lado, o sea, vamos a subir. Vamos a transformarlo en fosfoglicerato 2, se transforma en fosfoglicerato 3, luego transformarlo a 1,3-difosfoglicerato, reacciones que ya conocen a la perfección, hasta llegar a lo que sería la formación de una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí ocurre también algo muy interesante. Ya que tengo mi molécula de gliceraldehído 3-fosfato, me voy a dar cuenta que esta únicamente tiene 3 carbonos, ¿no? Como es normal, como es su estructura. Sin embargo, el siguiente metabolito, que es la fructosa 1,6-difosfato, tiene 6. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Bueno, repetirlo una vez más. Es decir, aquí en el piruvato pues voy a tener otros representantes, otras moléculas circulando. ¿Qué hago? La meto a la enzima piruvato carboxilasa, sigue la misma ruta hasta llegar acá. Ahora sí, ya tengo 2 moléculas, 2 representantes de gliceraldehído 3-fosfato, y mediante la aldolasa, ahora sí los uno, ¿y qué hago? Una fructosa 1,6-difosfato. ¿Sale? Hasta ahí todo ha sido mediante reacciones que ya conocemos de glucólisis. ¿Qué sucede ahora? Tenemos otro problemita. Vamos a requerir una enzima que no es parte de la glucólisis. Esta se denomina fructosa 1,6-difosfatasa. Y su propósito va a ser quitarle uno de los grupos fosfato, en particular
del carbono 1 lo hacemos mediante una molécula de agua que corta el enlace, libera el fosfato y me deja fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato se convierte a glucosa 6-fosfato mediante la enzima fosfohexosa isomerasa. Si recuerdan, estos dos, fructosa, glucosa, son muy similares. Tienen, digámosle, los mismos componentes. La diferencia es que se estructuran, se acomodan, se organizan de otra forma. Y lo pueden ver aquí en su anillo, ¿sale? Las formas de sus anillos son diferentes. Porque la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa. Eso lo pueden ver en el video de introducción a carbohidratos. Si no los han visto, se los voy a dejar también aquí en el video. Ahora, tenemos la molécula de glucosa 6-fosfato. Lo único que tenemos que hacer es deshacernos de este grupito de acá que me impide tener mi glucosa libre. Lo voy a hacer mediante un proceso que también puede sonar un tantito complejo, pero que lo vamos a ir detallando. La glucosa 6-fosfato va a entrar a otro organelo de la célula que se denomina retículo endoplasmático, RE, esa es su abreviatura. ¿Cómo lo voy a hacer? Fijan, llega la glucosa 6-fosfato, topa con un transportador, es un transportador de glucosa 6-fosfato. Esto significan las siglas. Le va a permitir entrar, vamos a ponerlo de acá, entrar al organelo y ya que está aquí, se va a encontrar con una enzima que está embebida en la membrana. Esta enzima es la glucosa 6-fosfatasa y mediante el mismo mecanismo que vimos aquí hace unos minutos, le vamos a quitar ese grupo fosfato. Ya saben, agrego agua. El agua me va a permitir romper el grupo fosfato, libero fosfato inorgánico, ¿vale? Y el producto de mi enzima es glucosa libre. La glucosa va a pasar por un transportador que es el GLUT7 y le va a permitir finalmente salir del retículo endoplasmático y ahora sí, aquí la tengo, glucosa. ¿Okay? Ese es el mecanismo por el que trabaja la gluconeogénesis. En el siguiente video vamos a ver cómo es que están reguladas estas reacciones enzimáticas y cuál es el rendimiento energético total de mi vía. Por hoy sería todo, gracias por vernos, no olvides dejar tu like, suscribirte, hasta la próxima.